Hoy, ahí estamos. Bueno, hola y gracias por estar un sábado acá. Este, el tema de autoridad es un tema que, que encuadra todo, ¿no? Y vamos a volver a repasar un montón de cosas de las que estuvimos hablando, pero ahora desde otra óptica con el tema de autoridad. Y como les estaba contando hace un rato, eh, cuando, cuando yo me recibí de médico, no tenía un título que decía médico, pero no había visto nunca ningún paciente que fuese en privado conmigo, ¿no? Esto se los cuento ahora porque tiene que ver con el tema de autoridad. Entonces, bueno, me acuerdo que el primer paciente que vi era un señor que lo había mordido un perro. Y, y tenía mucho miedo. O sea, realmente tenía mucho miedo. Y cuando terminé mi consulta tenía muchísimo más miedo porque sí le di un antibiótico, me aseguré de que la herida no se cerrara, o sea, muchas cosas que uno hace desde el punto de vista del mundo, pero lo importante es el miedo que yo tenía a ejercer de alguna manera una relación de autoridad y el miedo a estar equivocada, ¿no? Uno tiene miedo cuando ejerce una situación de autoridad a equivocarse. Esto quiero que les quede como una incógnita abierta y vamos a ver por qué. El miedo y el control. Muchas veces tenemos más miedo a equivocarnos, no nos importan tanto las consecuencias, pero no soportamos equivocarnos. Vamos a ver que tenemos una moneda y vamos a poner esto de un lado de la moneda. Cuando uno ejerce una, una situación de autoridad, el miedo a realizarlo mal. Y recuerden que habíamos estado hablando ayer, en un momento yo les mencioné, ¿no? Que cuando hemos sido niños, adolescentes o jóvenes, muchas veces hemos pensado que podríamos haber hecho algo mejor que nuestros padres. O sea, tomar mejores decisiones, tratar mejor a papá, las que somos nenas, tratar mejor a mamá, eh, o quizás educar mejor a mis hermanos. ¿Quién no ha? Yo tengo un sobrinito, Nahuel, que bueno, que él tiene 4 o 5 años, pero la otra vez me contaba que claro, que bueno, que la mamá no, no callaba a sus hermanos, ¿no? Que dice, es que mi mamá no les pone orden, no les pone límites, ¿no? Eh, Imagínense ya desde los 8, 9 años, y antes, esto viene de antes, no es que viene desde los 8, 9 años, pero él me dice, bueno, mi mamá no le pone límites a mis hermanos y mis hermanos se portan mal. Y me llegó a decir que tenía muchas veces vergüenza de sus hermanos, del comportamiento de sus hermanos en la calle y de que su mamá no hacía nada, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgamos a nuestros padres? Cómo de alguna manera pensamos permanentemente nosotros en su lugar lo estaríamos haciendo mejor o lo estaríamos haciendo de otra manera. Y por otro lado, las injusticias que recibimos de esas equivocaciones de la autoridad, ¿no? Cuando una autoridad se equivoca, nosotros nos sentimos tratados injustamente. Ahora vamos a ir desglosando todo esto, pero quiero que vayamos y que recordemos cuando en algún momento hablamos en un video la diferenciación de niveles. Habíamos visto que el curso de milagros está escrito en 2 niveles y que a veces Jesús nos habla en un nivel y que a veces nos habla en otro nivel, pero digamos, y que yo les hice hincapié en ese video de que no nos confundiéramos. Como por ejemplo cuando hablaba del tiempo, que de repente te dice el tiempo no existe en el nivel uno y de repente te dice que uno necesita mucho tiempo para algunas determinadas cuestiones. Entonces,
yo hice mucho hincapié en este video que no tomáramos esas cosas que parecían contradicciones para decir Jesús fumó algo, tomó alguna copa de alcohol y después escribió el libro, o el libro no sirve porque acá se está contradiciendo. No es que Jesús se contradice, es que en algunas partes del libro habla en un nivel y en algunas partes habla en otro nivel. Entonces ahora vamos a usar esta diferenciación de niveles para entender el conflicto de autoridad y que sepamos en donde cada uno está posicionado y que muchas veces por momentos nos posicionamos en un lado y por momentos nos posicionamos en el otro, pero saber en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo vamos a ir perdonando a la autoridad, ¿no? Cómo vamos a ir integrándola en el día a día con las enseñanzas de un curso de milagros. ¿Cómo vamos a practicar las enseñanzas de un curso de milagros en relación a la autoridad? Si no hacemos esto de acá, no, no, no nos vamos. O sea, lamentablemente uno dice, bueno, yo puedo perdonar a mi hijo, a mi amiga o a mi maestra, o de repente yo que hablo cosas de un curso, dicen no la tenemos tan crucificada, pero, eh, pero no al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es algo de lo que habíamos, se armó, el gobierno es algo que uno dice, pucha, pero es que mira qué injusto, ¿no? O a todas las situaciones, cada uno, ahora vamos a hablar en casos particulares para que veamos cómo lo vamos a ver. Pero quiero hacer hincapié, vamos al nivel uno. Vamos al nivel uno y para hacerles un recuerdo o memoria, teníamos el nivel uno. Jesús habla del nivel uno, que es el nivel de la unicidad. No se habla mucho de este nivel, pero en la unicidad que es Dios y es en la extensión de su amor y de pensamientos de amor, Él crea a su Hijo Cristo. Cristo son pensamientos de amor. Se extiende. Ahí seguramente se da la creación. No pasa nada. Dios puede crear a Cristo, pero Cristo no puede crear a Dios. Y no es que hay dos individuos, son simplemente pensamientos. Cuando Cristo se da cuenta que de alguna manera está muy aburrido y que no puede ser autor de su propio Padre, dice, bueno, ¿qué pasa si me separo? En ese pensamiento de separación y dualidad, dice, bueno, voy a estar separado de la fuente y voy a ejercer mi propia autoría y mi propia creación. Estos son simplemente ideas. Pero entonces en ese momento, ese pensamiento se siente separado, en el pensamiento de separación se siente separado y que le quite el lugar a Dios. Eso genera mucho miedo. Es uno o el otro. Imagínense que hay dos en sus casas. Están con su marido, con su mujer, con su pareja o con alguien. Hay dos en la casa y de repente tienen que dejar a uno. Agarran un revólver y matan al otro. Y lo sacan para afuera. ¿Por qué se los hago tan drástico? Porque eso se retiene más. O sea, que no importa. Estamos en un juego. Agarran el revólver, matan al marido y lo sacan para afuera. Eso genera mucha culpa. Porque les puedo asegurar que van a vivir en sus casas, ustedes se van a quedar con el techo, pero no van a dormir en la noche, porque van a tener miedo que los venga la policía. Algunos van a venir, tendrán miedo que los venga la policía a buscarlos, algunos, que alguna, alguna cuestión le va a pasar, según lo que cada uno, a lo que cada uno le tenga miedo. Pero es uno o el otro. Es uno o el otro. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de mi propio, mi self, me sale, de mi propia personalidad? Soy yo o es Dios. Estoy en directa competencia con Dios. Entonces, ¿es Él o soy yo? Eso genera mucha culpa. Yo decido por la separación. Se decide por la separación. Pero en el nivel, uno, en el nivel de la unicidad, donde se genera
ese pensamiento de separación, la primer división de la mente, ¿qué pasa si puedo estar separado del todo? Ahí comienza la conciencia y es Dios o soy yo, que es un personaje, ¿no? O sea, eso no importa ahora, pero recuerden esto, nivel uno, el problema de autoridad comienza con eso. Les voy a decir comienza porque ahora vamos a ver qué pasa. Ya lo saben, pero comienza con este tema de ¿es Dios o soy yo? O es ese yo al que le voy a dar identidad, ¿no? Al haber elegido por un sistema de separación, evidentemente elijo por el personaje. Pero en el nivel uno es uno o el otro. Así es el sistema de pensamiento egoico. Pero una vez voy a hacer el dibujo. Voy a hacer un dibujo simple, ya no me voy a ir al... ¿En qué? Acá. Una vez, mira, han hecho una pizarra más complicada. Una vez que ese pensamiento, de alguna manera teníamos la primera división, ya estamos acá, recordemos que, que cuando vamos directamente, nuestro tomador de decisiones decide por pensamientos egoicos y por ser un individuo separado, recuerden, este es mi personaje A y al personaje A le vamos a poner una cabeza y le vamos a poner una pollerita y unas manitos. Este es el personaje A, ¿sí? ¿Qué hace? La culpa, y esto que le dibujé acá cuadrado, es el subconsciente y es la culpa, porque de alguna manera la culpa la escondemos abajo de la pollera que le dibujamos a este personaje A, no entra ya más en la pollera y la proyectamos en un Dios que es el Dios del sistema de pensamiento egoico. Ese no es el verdadero Dios. Y el curso de milagros nos lleva a que nosotros, y esto que les quede claro, 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 no importa, después le vamos a dar un sentido. Pero recuerden esto, el curso de milagros nos lleva a que lleguemos a diferenciar el verdadero Dios de este Dios. ¿Sí? Nuestro problema de autoridad con el que lidiamos día a día a través de un montón de personajes tienen que ver con perdonar a este Dios del sistema de pensamiento egoico, porque no lidiamos, nadie anda por el mundo lidiando ni diciendo, bueno, no, es que en realidad mi problema de autoridad es con Dios. Eso está muy lejos de nuestra realidad. O sea, nosotros lidiamos con problemas de autoridad en el día a día, con el banco, con el gobierno, con nuestros padres, con nuestros jefes, con, no sé, con un montón de situaciones en las que tenemos a una autoridad. Que esas reemplazan a Dios, reemplazan al Dios. ¿Pero a qué Dios? ¿Al verdadero? No, al Dios egoico. Entonces, a medida que empecemos a trabajar con todas estas relaciones, tratando de perdonar, vamos a ir eh, teniendo conciencia y vamos a ir, nuestra percepción verdadera de esta relación de autoridad va a ser que ese Dios al que nosotros le tenemos miedo, que es el Dios egoico, al que pensamos que anda buscando para matarnos, en realidad es un Dios amoroso y que nada nos va a hacer. Esto quiero que se lo queden ahora en la cabeza. ¿A dónde nos lleva un curso de milagros? A realmente a percibir este Dios egoico como el verdadero Dios. El cambio de percepción. Recordemos que tenemos una percepción verdadera, una percepción egoica y una percepción con el Espíritu Santo. Y habíamos dicho que el ego nos llevaba a percibir dualmente, ¿sí? Con un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, y el Espíritu Santo es un sistema de pensamiento que nos lleva a percibir a todos como iguales. ¿Por qué? Porque vemos a nuestros hermanos en la mente, no iguales en un mundo dual, pero sí iguales digamos, con la misma situación de que pueden elegir entre un sistema de pensamiento o el otro. Todos tienen mente y todos pueden elegir. Entonces ahí nos lleva un curso de milagros, donde nosotros percibimos
a este Dios egoico, que podamos percibir al Dios verdadero, que no es punitorio. Está, esto, esto ténganlo ahí, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos esta culpa, la proyectamos en un Dios que es el Dios de la Iglesia Católica, es el Dios. Muchas religiones tienen ese concepto de Dios, ¿sí? Un Dios punitivo que nos anda corriendo por el mundo. No importa el nombre que cada uno le ponga ni cómo lo usen. Esto se fragmenta y se divide en millones de pedazos con el Big Bang, y ahí tenemos a, eh, a todos los personajes en nuestras vidas que, fragmentados todos juntos, eh, eh, forman, todos juntos forman la figura de este Dios de la Iglesia Católica, o de la Iglesia, o de las religiones, las diferentes religiones que hay en el mundo. Hoy no vamos a hablar de religión, pero cada religión tiene un Dios. Y es un Dios al que nosotros le rendimos culto, hacemos un montón de cosas, andamos caminando por ahí, nos sacrificamos, nos damos con un látigo para que de alguna manera no nos castigue. ¿Tá? ¿Por qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo, ¿por qué? Porque nosotros le dijimos, tenemos que ser responsables del delito que de alguna manera el Hijo de Dios, entre comillas, cometió y no cometió, que es tener su propia autoría y decir, Dios no me creó, soy autor de mi propia personalidad. Y es que en realidad sí somos autores del ego, ¿sí? Entonces no es que Dios no crea un sistema de pensamiento egoico, lo crea el Hijo de Dios. Entonces, soy autor de ese sistema de pensamiento. No puedo resolverlo. Esto lo tenemos que entender. El ego no puede resolverlo. El ego solamente puede decidir que el Espíritu Santo lo cambie. Soy autor de esa personalidad. Entonces, decido por mi propia cuenta, me voy y me decido ser un ser separado, pero recuerden, me desligo de la responsabilidad. ¿A quién se la meto? A ese Dios dual. Ese Dios dual es el culpable de mi autoría. Yo no soy culpable de mi autoría. Él me crea a mí, yo no me creo. No soy creador de, a ver, ¿quién no ha pensado en algún momento cuando tuvo conciencia y para qué me trajeron a este mundo? A sufrir. Mi mamá y mi papá, yo no pedí venir al mundo y ahora no me compran todos los juguetes que yo quiero. ¿Por qué me traen a un mundo si no me compran todas las cosas que yo quiero? Eso es lo que uno hace cuando uno es chiquito. No tengo todo lo que quiero, no soy como mi amiga, o sea, de alguna manera estoy ahora en este mundo, tengo conciencia de que estoy en un mundo, pero yo no soy autor. Recuerden, en el nivel uno sí era mi autor. Después lo vamos a esquematizar mejor. Pero acá en el nivel 2, donde yo proyecto en un Dios egoico, yo no soy autor, él me crea a mí. Él es responsable de que yo aparezca en un mundo a sufrir. Esto, ¿cómo lo ven? De alguna manera, este, nos sacamos la responsabilidad en el día a día, y decimos, bueno, yo no pedí, mamá y papá me trajeron a este mundo, yo no lo pedí, ellos me creyeron. O todos los días nos hacemos responsables de que somos creadores de nuestra propia existencia. No, estamos acá y alguien nos puso acá y no sabemos por qué ni cómo, pero estamos acá. Y es la responsabilidad de otro, no es nuestra. Llegar a cada vez que nosotros decidimos por una situación de perdón es cuando realmente nos tenemos que hacer cargo de haber tomado esa decisión. Eso es doloroso y genera, esperen que les voy a hacer esto, y genera, eh,
y genera malestar, ¿eh? Cuando realmente nos encontramos con esa situación en donde decimos, ah, la pucha, cómo lo armé. Nos damos cuenta, nos damos cuenta, nos damos cuenta, pero cuesta, la vamos esquivando. Permanentemente vamos encontrando personajes de autoridad en nuestras vidas y vamos culpándolo y diciendo, yo estoy así, pero no es mi culpa. Es culpa de estos que están acá afuera. Es culpa de mi jefe, es culpa de mi maestro, es culpa de mi doctor, es culpa de el banco, es culpa del gobierno, es culpa de todos los personajes de autoridad que andan dando vuelta en el mundo. Y si de alguna manera yo ocupo, me ocupo en una situación de autoridad, estoy en una competencia con Dios, pero también estoy sufriendo y ya vamos a ver cómo. Pero lo importante acá es que recuerden que permanentemente, yo digo, existo, pero no es mi culpa. Existo, pero el que me crea es ese que está allá afuera. Entonces, ¿cuál es el principal problema de autoridad con el que lidiamos en el día a día? No nos hacemos cargo de la autoridad de nuestra propia existencia como ego. Eso es cuando uno se da cuenta, porque tampoco nos damos cuenta en el día a día. O sea, cuando uno se da cuenta de que eso es de verdad, porque ustedes saben que lo que estoy diciendo es real, este, lo ven, lo empiezan a ver de otra manera. Lo empiezan a ver de otra manera. Entonces, nos la pasamos, ahora lo vamos a hacer en el gráfico de en el A y B y C, nos la pasamos este, en el día a día y les pedí que cada uno buscara sus, sus, sus personajes de autoridad, no importa que estén muertos, no importa que, que no los tengan ahora con ustedes o que hayan estado en el pasado o que estén en el presente o que de alguna manera los estén proyectando a un futuro, pero cada uno los tiene. Y habíamos hablado del gobierno, el gobierno de México saltó. No sé nada. Y de Pero Argentina igual. el de Argentina igual. O sea, y acá les voy a contar algo que cuando yo me mudé acá a los Estados Unidos, no tenía ni idea, pero creo estaba Trump el presidente Trump en el gobierno y mi esposo me decía todos los días, yo estoy muy avergonzado de mi presidente y siento mucho que vos hayas venido acá ahora a este país con... Yo no tenía ni idea, o sea, venía de Cristina y de otros personajes y claro, o sea, a mí no, nunca fui... El tema, yo tenía mucho rollo con mis jefes en el hospital y todo, ¿no? Ellos eran las principales personas en las que yo proyectaba, no así en el gobierno me daba igual, yo cuando iba a votar no sabía ni los que estaban en las boletas, y, pero eso tiene una connotación y también es una defensa, ojo, el hecho de decir no me hago cargo y no me hago responsable de esto es una defensa, es no que es nos estamos defendiendo con eso. Pero el tema de, y él me decía, y él inclusive eh, siempre dijo que en su, él refleja mi conflicto de autoridad, no es que mi esposo está separado de mí, yo a esto he llegado a la conclusión, pero que él me decía es que si vuelve a ganar nos vamos a ir a otro país, pero yo en este país no me quedo, a ese nivel. Entonces, en Argentina, otro tanto. Que estaban con Macri, que lo odiaban a Macri, otros que lo odiaban a Cristina, y Cristina, que está muchos años en el poder, ella se ha llevado muchísima cuestión. Y en México, no sé quién está, pero parece que está muy también. lleva, mucha, lleva mucha proyección de mucha gente. Y no nos importa, o sea, no vamos a hablar, no vamos a entrar en ese conflicto en este momento. No nos interesa lo que hacen ni dicen los presidentes, pero sí lo que nos interesa es que ellos son una figura de autoridad muy importante. Una figura de autoridad muy importante en la que proyectamos y tenemos un interés particular
para hacerlos responsables de nuestra situación de que de trato injusto. O sea, ese trato injusto, esa injusticia permanente que nos genera el mal uso de la autoridad que percibimos, porque percibimos un mal uso de la autoridad y los atacamos permanentemente. O sea, es el deseo secreto. O sea, es el deseo secreto porque nunca me quiero hacer cargo de qué, de la autoría, de la responsabilidad, de que soy creador de esa personalidad. Yo soy esto, pero yo no soy el culpable, yo no soy responsable de este personaje. Este personaje vino acá porque mi mamá, y si soy deprimido es porque mi abuelita tenía depresión y mis genes Y es hereditario. claro, es hereditario. Y si tengo un cáncer de colon es porque también, o sea, no sé, y si me enfermé de esto, el responsable es alguno que me enfermó o me acuerdo de una época, una paciente me decía, no, ella tenía un cáncer de mama y decía que se había caído porque no sé, no sé a quién había cuidado o qué era lo que había hecho y ella se había caído y a partir del golpe, ella culpaba el golpe que se había pegado. No importa a quién. Yo desde el punto de vista del médico lo puedo ver ridículo, pero ella creía que tenía la culpa la amiga porque se había caído por culpa de la amiga y la amiga era la cáncer. O sea, no interesa a quién culpamos, pero vamos a encontrar un culpable. Culpamos al COVID, culpamos a las vacunas, o sea, algunos se la dan con el COVID y otros tienen de enemigos a las vacunas. No importa, no importa a quién, pero estamos proyectando. Yo no soy el responsable. Y ni hablar con el tema de cuando el gobierno obligaba a la gente a vacunarse. ¿Sí? O sea, me están obligando a vacunarme, o sea, ¿qué trato más injusto? Porque muchos venían y me decían, es que yo, si no me vacuno, me tengo que quedar adentro de mi casa porque no puedo salir a la calle. En algunos países creo que era totalmente mandatorio. No puedo decidir lo que yo quiero hacer. Mirá qué injusto que es el gobierno que me está obligando a ponerme una cosa que yo no me quiero poner. Pero por otro lado, y yo les tiro la ciencia médica arriba y les digo, o sea, esto no es que lo crea o no lo crea, yo les digo que desde el punto de vista médico, Sí, si no te querés vacunar, digamos, puede ser un conflicto infectológico. Y desde el punto de vista de otra ciencia puede tener otro conflicto. Y no vamos a poner todas las ciencias a discutir para ver quién tiene más razón que otra, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión. El tema es que yo pienso que el gobierno me obliga a ponerme una vacuna que yo no me quiero poner y que soy tratado injustamente. Ese que es mi deseo secreto. ¿Para qué? Para sostenerme en este mundo. Y para decir, yo no soy autor, yo no soy autor de mi personalidad, pero ese que está ahí afuera, que representa un pedacito de ese Dios egoico, es autor de mi personalidad y me trata injustamente. Y yo soy una pobre víctima que estoy acá y que, bueno, y que dale, que va. Yo no sé el gato de Carmen si qué interesado está en la cuestión de autoridad, pero el gato está muy ahí. Realmente parecía como que estuviera escuchando la clase. Él también tiene sus cuestiones. Es que uno proyecta en los animales un montón de cosas. O sea, y bueno, qué lindo. Pero bueno, entonces, como resumen de esta primera parte, es, vamos a hacer un dibujito un poco más prolijo. Estamos en un personaje, esperen que me han cambiado, estamos en un personaje, ¿sí? Estamos en un personaje que se relaciona en teoría con otros personajes y no es que quiero que se identifiquen con el cuerpo. ¿Mm?
Nosotros proyectamos en el cuerpo cosas, pero para que ahora lo vean en forma gráfica, simplemente. Estamos en un personaje que se relaciona con otros personajes, pero que la vida de este personaje, que es pecado, culpa y miedo, que es pecado, culpa y miedo, que de alguna manera yo creé ese personaje que se sostiene con esa dinámica de pecado, culpa y miedo, pero no me quiero hacer cargo de eso. Yo quiero decir, este personaje, yo disfruto de vivir en ese personaje, pero culpo primero a un Dios egoico y después culpo a los personajes con los que yo me relaciono. El verdadero problema de autoridad es mi problema de autoridad con Dios, no es mi problema de autoridad ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mi papá, ni con nadie, es con Dios. Lo que pasa es que no puedo lidiar con ese problema de autoridad, entonces voy lidiando con los personajes que me voy encontrando en el camino día a día que representan la autoridad para mí, a los que yo culpo en realidad en su conjunto de mi propia autoría, porque no me quiero hacer cargo. Entonces, esto es lo que quiero que por un primer momento quede claro. Preguntas. O sea que, dale, yo mi enojo es con Dios, Claro. fundamentalmente, no tanto que lo transmito a los otros personajes, que los proyecto a través de los personajes, pero mi enojo es con Dios, nada más. Tu enojo es con Dios. ¿Con qué Dios? Con el Dios egoico. Ujú, perfecto. Esto es lo que quiero que quede claro hoy. ¿Con qué Dios? Con el Dios verdadero, no con el Dios egoico. Con el Dios que nosotros que fue creación de quién, del personaje. El personaje crea ese Dios egoico para culparlo. El Ujú. personaje crea ese Dios egoico para decir, la culpa no es mía, es de ese Dios. No es mía, no es mía, es de ese Dios egoico. Pero ese Dios egoico forma parte de esa propia personalidad. Porque recuerden esto, que cuando nosotros nos vimos separados, o sea, nos vimos en un personaje, esto Carles lo tiene bien dibujado, en un personaje A, recuerden que lo dividimos en B y en C. Y este C es el Dios egoico. Y dijimos, yo soy víctima de quién? De ese. Y en este primer momento yo soy víctima de ese. ¿Por qué? Porque ese me crea a mí, yo no me creo. Yo no soy creador de esto. El que me crea es este Dios y me deja acá tirado. No solo me crea fallado, sino que me deja acá tirado. O sea, de lo que no me responsabilizo es de mi creación. Exacto. No me Ujú, responsabilizo de mi creación. En ujú. el día a día yo no me responsabilizo. Este es un tema que lo van a tener que masticar. Claro, es el Dios de la religión, Vicenta, exactamente. Ese es el Dios de la religión, de cualquier religión. El curso de milagros es el guión corregido de la religión católica, pero cualquier religión tiene un Dios, el que sea, al que le tienen miedo y le rinden culto y hacen sacrificios y cosas y cada uno, ¿no? Un día vamos a hablar de las religiones, pero, pero pero bueno, o sea, cada uno tiene su Dios en la religión. No interesa cuál, le pueden poner lo que quieran, pero cada uno tiene una religión y ese es el Dios que hay que perdonar, porque en realidad ese es el que es parte de esa personalidad, digamos, de esa personalidad a que se fragmenta, ¿sí? Porque el sistema de pensamientos lo compartimos todo. Entonces, somos pez, de alguna manera, nuestro pensamiento se identifica con, una, con una víctima a expensas de un victimario que no solamente es el responsable en donde yo proyecto. Recuerden que ¿qué es proyección? Interpretación. Yo interpreto que él es el responsable de todo lo que a mí me pasa. ¿Por qué? Porque quiero culpar a otro. No me hago cargo de que en realidad yo decidí ser una personalidad separada. Este es el punto.
Cuando uno lo ve así, lo ve diferente. Y lo pueden entender ahora porque ya tienen, ¿cómo le llamaríamos? A ver, Vicente, ahora nosotros, ¿con qué nombre? Ah, ¿con qué nombre? No, déjalo como el dios de la, o sea, como el dios egoico. O sea, yo lo veo siempre que tengo digamos, una idea de algún conflicto de autoridad con algo, o lo veo como el dios egoico. Es el dios que nosotros mismos creamos, con el que lidiamos día a día. Si le cambiamos el nombre, nos va a confundir. Lo dejamos como Dios, pero entendemos que ese Dios es un Dios que nosotros mismos creamos para, eh, para, para culparlo. O sea, pero que no es más que parte de nuestra propia personalidad, no es que él es externo. Recuerden, somos una personalidad pecaminosa, culpable, miedosa, que se divide en un B y en un C. Ese C, ese C es el Dios. El Dios que nos inventamos es una figura de autoridad que nos inventamos para no hacernos cargo de nuestra propia elección como personajes separados. Moni pregunta, ¿levantaste la mano? Habla fuerte. No. A ver, Ahí. ahí. Que yo, en mi experiencia, estoy todo el tiempo culpando, o sea, haciéndome irresponsable. Cuando me siento mal, es todo el tiempo que estoy responsabilizando a otros, o sea que mi manera de vivir en esta experiencia tiene que ser permanentemente perdonando. Porque, por ejemplo, ahora te soy muy sincera, tú has hablado de las vacunas, yo soy antivacunas. Y se hablabas y a mí me entró de verdad te lo digo, una molestia, ¿sabes? Tengo un problema con eso. Y sé que lo quiero, sí, que sé que lo quiero mantener, sé que es mi deseo, por eso lo tengo. No he podido llegar a ese punto de perdonar eso, porque lo quiero sostener. Lo Eso queremos también, sí, o sea, obtengo lo que estoy queremos, deseando. sí. Y Ahora lo vamos a graficar. El tema de la vacuna esa ha dividido el mundo en dos. y, claro, pero es que estoy muy involucrada, leo información, escucho médicos. Hay una señora importantísima en Cataluña que es Teresa Forcada, es una médica benedictina que da mucha información. Es una persona que yo la conozco y le tengo muchísima confianza y me cuesta aceptar esa proyección que tengo con el tema de las vacunas. No es responsable de lo que... Vamos a hablar de esto. Que nosotros veamos esto desde el punto de vista de autoridades del curso de milagros no significa que no tengamos que cumplir nuestro rol. Me parece, Moni, que vos tenés algo ahí que está haciendo como una interferencia. Yo no sé si son tus auriculares o qué. No significa que no cumplamos nuestro rol como padres, como maestros, como profesores o como, digamos, como estar del lado también del que está a cargo de una persona de autoridad o de alguna situación de autoridad, como el que está debajo de la autoridad, ¿no? O sea, cada uno, la idea es cómo vamos a, a trabajar con esto, con el curso de milagros, para que cada uno del lado de donde esté pueda llegar a esta situación de perdón en donde pueda estar de un lado o del otro, pero sin conflicto. A eso es a donde vamos a llegar. Eh, cuando nosotros, no está mal que leamos información, pero el tema de con quién leemos la información es importante.
si con el ego o con el Espíritu Santo. Yo puedo buscar información independientemente, vos me vas a decir, yo creo en esta médica o creo en esto. Recordemos que la medicina, la abogacía, la filosofía, o sea, todas son ciencias del mundo y son creadas por el sistema de pensamiento egoico. ¿Sí? Todas las teorías médicas las puede usar el ego para separación, ¿sí? Son ciencias del mundo, son ciencias, son pensamientos que de alguna manera se fueron, ayer lo aclaramos, lo vuelvo a repetir, un pensamiento es una idea, que si yo, mi sistema de pensamiento lo puede ir corroborando y darle un significado a esa idea. Desde la medicina yo te puedo decir, mira, una persona con apendicitis hay que operarlo, si no se opera se puede perforar, hacer una peritonitis y bueno, y cada vez que uno tiene esa idea, yo como médica tengo la idea de que una apendicitis se opera, ¿sí? De que si no se opera se puede perforar y si se perfora el paciente se puede morir. Yo tengo esa idea. A medida, y lo que yo percibo, cuando percibo con mi sistema de pensamiento egoico, y quiero culpar a otras personas de la muerte de algún paciente, y digo, mira, no lo operaron, se perforó, se murió. Entonces, esa idea se va transformando en una creencia. Y así se van escribiendo libros y libros, y qué de bibliotecas que hay. ¿Mm? Porque en realidad las ideas se van corroborando, se van cerciorando, y uno va generando creencias, y esto ahí no tenés fin, no tenés un fin. Yo lo que te puedo decir es que a cada uno le puedo decir, si uno cree en la ciencia médica y quiere ponerse la vacuna, va y se pone la vacuna. Si uno no cree en la ciencia médica o no cree en la vacuna, no se la pone. Pero ya sea antes de ponérsela o no ponérsela, o de ponérsela enojado con el gobierno o no ponérsela enojado porque, no sé, mi mamá no cree en la vacuna y me dice que no me vacune y me deja la cabeza así, si me vacuno voy a tener un problema. O sea, ya sea que vaya a hacer lo que vaya a hacer, esto no es una cuestión de forma, es una cuestión de mente. Primero hago mi trabajo de perdón. ¿Por qué? Porque ya sea que te la pongas o no te la pongas, no me interesa lo que hagas, tiene que ser desde la paz. Eso es lo único que te puedo decir desde el punto de vista de un curso de milagros. Esto tiene que ser hecho desde la paz. No hay nada bueno ni malo, si no estaríamos diciendo que en el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas. Y te lo está diciendo alguien que tenía una muy fuerte creencia en la ciencia médica. O sea, y que te iba a decir, no, mira, Mónica, anda, vacunate. ¿Sí? Porque no me sacaban de ahí. Entonces, pero después de mucho, 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 hoy te lo digo, viéndolo desde otro punto de vista, no importa lo que hagas, no interesa, porque cada uno tiene sus creencias y eso se respeta. Es como que si no que te dijera, mira, tu Dios no sirve, el que sirve es el Dios de los musulmanes y nos tenemos que hacer todos musulmanes. Por eso se han armado guerras y división. No importa en lo que vos creas. Yo respeto tu creencia. Respeto tus creencias y hagas lo que hagas, se te va a amar igual, porque el tema es que vos te crees que vivís en un cuerpo y que ese cuerpo puede estar afectado por una vacuna. ¿Cómo una vacuna va a afectar un cuerpo que es ilusorio? Explícamela esa. ¿Se entiende? Pero si de alguna manera yo respeto, hoy en día vos crees que estás en un cuerpo, que ese cuerpo puede ser afectado a una vacuna y no te querés vacunar, ¿sí? Simplemente se respeta. Pero, y si vos sentís que alguien te está presionando o que tenés miedo o lo que fuera, vamos a perdonar, vamos a hacer un trabajo. Pero, digamos, una vez que estés desde la paz, vas a tomar tu propia decisión. Y te vas a olvidar del tema, si te pusiste la vacuna, no te la pusiste, o vayas a ver qué. ¿Se entiende esto? No importa lo que hagamos. El curso de milagros no es un curso de formas, no es un curso, Jesús no nos dice ahí, vayan todos a hacer esto, vayan todos a hacer lo otro. Lo único que les dice es que hagan lo que hagas, vos tenés que perdonar. O sea, tenés que elegir. Y tenés que elegir por el sistema de pensamientos que va a hacer que vos percibas a la figura de autoridad como una figura amorosa. Es simplemente eso. Que no se hace de un día para el otro, no se hace de un día para el otro.
O sea, pero sí se hace de a poco, pero sí se hace de a poco, y se hace, y se consigue. Yo con el tema de la vacuna, claro, lo primero que hice cuando salió la vacuna fue ir y vacunarme, porque en realidad bajo mis números, yo estaba viendo que un porcentaje grande de gente moría, y que cuando se empezó a poner la vacuna, el porcentaje de gente que moría era menor. Entonces, a mí los números me daban y yo fui y me puse la vacuna, y creo que 2 me puse, ya 3, 4 y esa cosa ya era demasiado. Y dije, esta vacuna no está muy estudiada, hasta ahí llegaba mi amor. Pero tampoco es que andaba para un lado ni para el otro, este, con el tema de la vacuna. Pero después, en un momento, yo dije, pucha, yo me puse 3 vacunas y bueno, ¿no? Y ahí dije, tomé una decisión, o sea, me perdoné a mí misma, por la creencia de decir, vivo en un cuerpo y creo que una vacuna me puede llegar a dañar. Y como autoridad, ¿no? Como autoridad, como médica, que sin pensar fui, me puse la vacuna, y hice vacunar a un montón de gente, eh, que no es tampoco que la hice vacunar, ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito eso, pero esa personalidad fragmentada de autoridad como médico tiene muchos, digamos, pacientes, que el mismo nombre lo dice, en el que uno siente que está ejerciendo un rol de autoridad con ellos y que los obliga, porque no es que uno los obliga, pero como vos decís, yo creo y confío en esta doctora, entonces hago lo que ella dice. Vos estás posicionada en una situación de paciente con esta doctora, y yo en mi posición de doctora con muchos de mis pacientes me posiciono con decir, bueno, no, vos te vacunás porque, no sé, y la gente va y se vacuna, pero uno lo hace, uno lo puede hacer desde el reemplazo a Dios, ¿sí? A ese Dios egoico, en una forma en donde yo me veo diferenciado al otro y creo que ese otro depende de mí, porque en realidad lo estoy despreciando el poder de su mente, porque estoy diciendo, él no es capaz de tomar su decisión y yo decido por él. Entonces ahí ocupo el lugar de ese Dios egoico y eso genera muchísima culpa. Ese rol se perdona. Cuando nosotros pensamos que estamos ayudando a alguien desde la diferencia, desde el punto de vista como un terapeuta, como un médico, como un maestro, como un padre, como lo que fuera, y uno dice, yo decido por él porque él no sabe, porque él no puede, estoy menospreciando el poder de su mente y lejos de ayudarlo, lo estoy separando. Y estoy diciendo, yo le estoy diciendo a Dios, mira, vos no te ocupás de esta persona, mira, pobrecito, yo me voy a ocupar de él y estoy ocupando el lugar de Dios. Y eso genera muchísima culpa. Entonces, cada vez que los que estamos en un rol de autoridad, ojo con eso, ya sea como terapeuta, como decir, como psicoterapeuta, yo tengo algo que el paciente no tiene, ¿sí? Y cuando me veo en esa situación, cuando caigo y me hago consciente de esa situación, me tengo que quedar quieto y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver al paciente como verdaderamente es, con una capacidad de elegir, porque que sí que pueden elegir, sí que pueden decidir. Somos nosotros mismos, una parte fragmentada de nuestra propia personalidad que la estamos viendo reflejada ahí y que no lo menospreciemos, porque al menospreciarla la estamos hundiendo en el sistema de pensamiento egoico. Entonces simplemente lo vemos y le recordamos que también pueden elegir y los ponemos no de igual a igual, ¿sí? Podemos estar en una situación de autoridad respetando el poder de decisión de la mente del paciente. Cuando nos ponemos de igual a igual al paciente, en realidad lo que estamos haciendo es no nos estamos haciendo, no estamos cumpliendo
nuestro rol, no estamos cumpliendo nuestro rol de autoridad como realmente debe ser y estamos queriendo posicionarnos a la misma altura del paciente, como cuando somos amigos de nuestros pacientes o, o no queremos o no nos sentimos bien en ese rol de autoridad. De alguna manera estamos diciendo, no puedo con esto, no quiero ocupar el lugar de Dios porque esto me genera miedo. Eso también se trabaja. Ahora después vamos a ver cómo. Pero quiero ver si quedó entendido hasta ahora, que creo que Nora hizo un resumen hace un rato. Ese es el punto que quiero que más claro quede. No nos queremos hacer cargo de nuestra propia autoridad. Entonces, elegimos a un Dios para hacerlo responsable de nuestra propia autoría y de que nosotros vivimos a expensas de la injusticia y de su propia, de lo que Él creó en nosotros. Nos tiró en este mundo y acá nos abandonó. ¿Está? Dios nos crea esa personalidad pecaminosa, culpable y miedosa, la tira al mundo y acá ni siquiera nos escucha. Ni siquiera nos ve, ni siquiera nos atiende, ni siquiera nada. Entonces, ese es el trato injusto que nosotros es nuestro deseo secreto, que nosotros queremos, digamos, vivir permanentemente para sostenernos como personaje en este mundo sin responsabilidad. La responsabilidad es de él. Ese Dios fragmentado está reemplazado por todas las figuras de autoridad en nuestro día a día. Entonces, figuras de autoridad que alguien quiera, que alguien quiera comentar. Si son médicos, no importa. Hola Alejandra. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bien. Figura de autoridad. A mí me pasa, bueno, vos sabés que yo soy docente, Ajá. ya todo mi alumnado sabe del curso de milagro, indirectamente quizá, pero bueno, saben de la regla de oro todo el tiempo. Bueno. Figura de autoridad. Una de mis jefas, porque las dos son mujeres, le gusta mucho hablar mal del otro, pero no mal así suavecito. Ajá. Para. Es pelotuda, esa, bueno, y me cuesta mucho porque ella es mi autoridad y entonces yo le digo por el nombre, ay, no, no diga eso. Pero me cuesta, y me pasa que a veces, claro, yo hago hago y voy a mí, digo, a ver cuándo, en qué momento, yo, bueno, pero ya, pero es porque parece que ya encontró como a veces evito ir a saludarla, por ejemplo. Evitas encontrarte con ella. Sí, 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 sobre todo si no estoy bien y no tengo ganas de entrar en la cantarola esa. ¿Y qué es mejor? Y otro como mi papá, porque mi papá tiene una cuestión de falta de perdón y a él le encanta decir, yo no perdono, ni en esta ni en otra vida le voy a perdonar al abuelo, a mi papá, lo que me hizo cuando yo era chiquita, el papá ya ni vive. Ajá, Por perfecto. por un ¿Y lado vos yo querés me di que él cuenta, lo perdone? a mí me da lo mismo, a mí me da gracia lo que él dice. Yo creo que a veces lo hace como a propósito porque a él le gusta que yo le hable del perdón, de lo que significa, que el perdón te libera a vos, papá. En realidad el abuelo ni se entera, voy a estar requete contra muerto. El perdón te va a hacer bien a vos, papá, ¿no? Ese, bueno. Pero a veces creo que dice justamente, o siempre agarra a alguien de la familia. No, no voy a ir porque ahora no lo quiere uno de sus nietos. Entonces dice, no, no Ajá. quiero festejar mi cumpleaños, que es el 11 de enero, falta una barbaridad, porque va a estar Leo, uno de sus nietos, que se enojó con el nieto. Y eso, bueno, muy bien. Me parece fantástico estos dos ejemplos porque dan mucho para hablar. Por un lado tenés a tu jefa, vamos a hacer vamos a hacer a nuestro dibujo y por un lado tenés a tu jefa que ella eh, es tu autoridad en este momento, ¿no? Vos estás acá
Y acá tenemos a tu jefa que le vamos a poner, ¿cómo se llama tu jefa? O ponerle un Gloria, nombre. Gloria. Gloria. Entonces le vamos a poner Gloria acá y ella como jefa, vos estás diciendo que bueno, que critica y que no te gusta escuchar Sí, que por lo ejemplo el que otro está. día se festejaba, un ejemplo más te doy, el otro día se festejaba un cumpleaños y ella tenía que, era el aniversario del edificio, y ella tenía que comprar una torta y en el lugar donde fue a comprar le dijeron, ¿chocolate blanco o chocolate negro? Blanco, porque yo con los negros no quiero saber nada. Ay, Encima es racista. ¿qué me han Vamos dicho a en la poner, panadería? Esta señora es una directora de escuela. claro, es racista, o sea, todo, bueno, o sea, no Justo. Y importa, le ella, podemos poner más cosas, le, po- y ella le cuenta podemos poner como más. algo súper gracioso y todos se ríen porque, claro, quieren ganarse. Yo, silencio. Ay, Gloria, le digo yo. Ahora, esperen que esto está bueno también. O sea, cuando ella dice, y hay otras personas que se ríen y también los tenemos como C, ¿eh? A los que se ríen, porque somos víctimas también de los que se ríen de ella, porque estamos diciendo, ellos quieren quedar bien con ella, entonces como que les chupan las medias, ¿no? Sí, Está sí. muy Tipo, sí. bueno el ejemplo. Entonces, vamos a dejar a Gloria cómo, qué podemos cómo lo graficamos desde el punto de vista del curso de milagros. Yo no, o sea, no estoy en paz, porque en realidad ella te quita la paz, porque tus pensamientos te ocupa parte de tus pensamientos. O sea, y estás percibiendo constantemente que ella no es educada, que en el rol que está ocupando no lo está haciendo bien, porque cuando vos me decís, es directora de escuela, no puede hablar así de la gente que está diciendo, yo lo haría mejor. Yo lo estaría haciendo mejor. Yo si estuviese en su lugar lo estaría haciendo de otra manera. O sea, por otro lado estás diciendo, es racista como una persona que está a cargo de una escuela y que tiene una cuestión de autoridad va a discriminar y va a ser racista y debes tener, mira, si seguís hablando, o sea, vas a encontrar una chorrera de cosas que van a crucificar a esa mujer y vos vas a decir, bueno, ella es la responsable y la culpable de todo. Está en un lugar de autoridad, pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. Yo merecería estar en ese lugar. ¿Qué es lo que nosotros pensamos permanentemente? Que nosotros no somos, digamos, no tenemos la autoridad, pero porque ese Dios egoico me la robó. No es que nosotros pensamos que se la dimos. Vamos a ir un poquito más allá ahora. Hoy no vamos a desarrollar completamente el tema porque va como de a pasitos. Recordamos, nosotros no nos quisimos hacer responsable de nuestra autoría, si le enchufamos la autoría a ese Dios egoico, decimos, acá estoy como un personaje, fui creado por él, pero después encima justificamos y decimos, yo merecía el lugar que él tenía. ¿Sí? Yo merezco el lugar de autoridad porque en realidad soy mejor, más inteligente, puedo desarrollar este rol muchísimo mejor, pero él me robó la autoridad. Yo no recuerdo que se la di, se la di para culparlo. No me hago cargo de eso. Eso es lo que hace nuestra personalidad. O sea, esto es así. Vamos a graficarlo un poquito. Otra vez, vamos acá. Acá está B y acá está el dios egoico que está representado en un pedacito por Gloria. Entonces recordamos, yo soy un personaje separado. Me quedo con un personaje, digamos, que no se hace cargo de su propia autoría, que es víctima de un personaje de autoridad, yo proyecto la culpa de haber matado a Dios, la proyecto en este Dios egoico,
¿sí? Después digo, él es el culpable y el responsable, porque él es el culpable y el responsable, pero ni siquiera tampoco me hago cargo de mi propia proyección. Yo digo, en realidad me robó la autoridad a mí, él me estafó y encima lo que está haciendo no lo hace bien. No lo hace bien, lo hace mal. Eso que está haciendo lo hace mal. Así es como funciona el mecanismo psicológico para que nosotros vivamos en el día a día como diciendo, bueno, yo soy este personaje, estos son los culpables y bueno, y me arreglo y encima no me arrimo a Gloria porque no tengo ganas de escucharla. Lo que vos no querés acercarte a tu propia proyección, o sea, no te querés acercar. Tenemos dos mecanismos para evadirnos del objeto en el que proyectamos, del que percibimos, digamos, todo a lo que culpamos de nuestra situación de malestar o de estado de no paz, y uno es no acercarse o la otra es hacer un bloqueo psicológico. De repente vos podés estar en el aula o en la oficina de esta señora, pero tratar de no verte afectada por lo que ella está diciendo, o no escucharla, o hacerle como un bloqueo, como cuando éramos chicos que le decíamos al compañerito, como era te pincho, te corto, no sé, pero como que, que lo hacíamos a un lado y lo ignorábamos. Eso de que ignoramos a esa persona, que en ese momento nos genera mucho, bueno, eso es muy devastador, ¿eh? Pero de alguna manera, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Porque ella está planteando una situación real y cómo la vamos a trabajar, ¿sí? Ella está en una situación de autoridad porque es maestra y proyecta en la directora, que es otro personaje de autoridad, o sea, percibe de esa mujer que no hace su trabajo como corresponde, que no se merece el lugar que tiene y que ella lo estaría haciendo mejor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa con el papá en situación de papá? De alguna manera está diciendo, es mi papá, pero es un chiquilín, porque, porque ¿cómo se va a poner a la altura del nieto, no? O sea, independientemente de lo que haga el papá, o es un chiquilino, no quiere perdonar, o siendo, no importa. O sea, no importa de lo que le acuse, pero está diciendo, en realidad, como adulto o como autoridad, no está haciendo las cosas bien. ¿Cómo no va a festejar su cumpleaños porque se pone a pelear con el nieto que debe tener unos cuantos años menos? Entonces, pero no son más que juicios. Entonces, esto es lo que quiero que vean. O sea, tenemos una figura de autoridad que la tratamos eh, en la que proyectamos, percibimos que están haciendo las cosas mal, que el lugar que tienen no se lo merecen y que esa autoridad que tienen en realidad me la robaron a mí, me la quitaron. Y que es injusto que ellos tengan la autoridad. Esa autoridad debería tenerla yo, no deberían tenerla ellos. O sea, es una cuestión de injusticia. Ellos la tienen, pero no se la merecen. Yo un día les dije, y ahora se los vuelvo a repetir, esto es como si la otra persona, sin merecerse el cargo, alguien se lo da injustamente. Se ríe. Igual yo no lo veo así, porque tuve varias, o sea, el cargo de directora me lo ofrecieron un montón de veces y yo ese cargo no, a mí me gusta más el Ese trato. es otro conflicto con la Sí. autoridad, porque en realidad... Ay, me sigo metiendo. Claro, Entonces, no, o sea, porque cuando vos decís, no, yo anhelo, yo lo haría mejor. No, yo no quiero eso, no, no. no lo querés hacer porque en realidad tenés miedo de hacerlo mal. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa. Pero tiene que ver en la Me otra queda un cara de la espanto misma vivido que moneda. sí, 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 No te eso lo puede ser. bancarías porque le tenés miedo a hacerlo mal.
Sí, No, puede ser, no te sí. lo bancas por eso, pero en este vamos a poner la gloria todavía ahí. Lo que hacemos es eso. O sea, si no, no hay juicios. Ana me dice, te Es estás que lo hundiendo. hacemos. No, no pasa nada, no. Es que realmente vamos a llegar a relativizar todo eso. A medida que vayamos perdonando, cada vez que perdonamos estos personajes de autoridad en nuestras vidas, al que estamos perdonando es a este Dios egoico. La idea es que a medida que vamos perdonando, porque no podemos lidiar con el Dios egoico. Como dijo Nora hace un rato, en realidad tenemos el conflicto es con Dios, claro, es con Dios, pero cada vez que tenemos algo que parece real en un conflicto en el día a día, no decimos el conflicto es con Dios. Estaríamos todos en un psiquiátrico. O sea, pensamos que el conflicto es con esa persona que tenemos ahí enfrente y está bien. Ahora yo les digo que en realidad estamos perdonando a este Dios egoico, pero vamos de a poquito, utilizamos cada uno de estas relaciones y de estas situaciones de autoridad con las que tenemos conflictos de autoridad, ya sea para un lado o para el otro, para ir perdonando a este Dios egoico y poder experimentar lo que verdaderamente somos, que es el Dios que no es punitivo, que no es un Dios que nos va a castigar. ¿Cómo nos vamos dando cuenta de esto? Esto es tema para la próxima clase, pero ¿cómo nos vamos dando cuenta de esto? Cuando de alguna manera ejercemos un cargo de autoridad y tenemos miedo de hacerlo mal, entonces, o somos muy autoritarios, ocupamos ese lugar. ¿Por qué somos autoritarios? Porque tenemos miedo de hacerlo mal. Estamos ocupando el lugar de Dios y tenemos miedo de fallar y que Dios nos castigue. ¿Tá? Entonces, ese es el tema por el cual vos no querés ocupar el lugar de directora. O sea, pensás que si lo haces mal, Dios de alguna manera te va a castigar. Esto no es algo que vos sos consciente, esto es inconsciente. Lo que haces es evitarlo. O sea, es evitarlo y vas a buscar otras excusas. Vas a decir, no, yo no quiero perder el tiempo. A mí esto no me gusta. Yo No, no. veo como mucha responsabilidad, mucha. Claro, te sentís que la responsabilidad te o lo que fuera, pero Sí. uno podría llegar a pensar que eso es humildad y no es humildad, ¿eh? Vamos a llegar un poco más adelante, porque en realidad vamos a desenmascarar el sistema de pensamiento egoico para que podamos ver esto de una forma fácil, simpática, y que cuando lo veamos digamos, ah, pero mira lo que está haciendo mi personaje, ¿no? Mira lo que está haciendo, porque la idea es que podamos ver al personaje y decir, mira con lo que se está entreteniendo, mira con lo que está jugando y podamos respetarlo y podamos entender lo que está haciendo mi personaje y lo que yo veo. Mi personaje, ¿por qué? Porque tanto vos como Gloria, como tu papá, son, digamos, parte de ese mismo personaje, del personaje A. No es que vos, María Elena, sos sola, sino que Gloria y tu papá son parte de ese individuo que quiere vivir separado. No es que vas sola por el mundo, vas enganchada con los tres y con muchos más. Entonces, una vez que vos comprendés lo que hace ese personaje A, se me viene una imagen a la cabeza. ¿Recuerdan esas damas antiguas que tenían esas polleras con un montón de alambres? Bueno, imagínense que ustedes son, que ustedes son ese personaje A, el cuerpito de la dama antigua es ese personaje A, y todos los alambritos que van en esa pollera, ustedes van para todos lados con ese armazón de alambres y se llevan a todos esos personajes de autoridad o personajes que están subrogantes para todos lados. Pero ese armazón de pollera sostiene a la dama antigua. Esa dama antigua es el personaje A, pero necesita estar sostenida. Es dama antigua porque tiene ese miriñaque, creo que se llamaba, ¿no? El miriñaque es el que hace a la dama antigua. La dama antigua es esa personalidad pecaminosa, culpable y miedosa y necesita del miriñaque. En el miriñaque vos tenés a Gloria, a tu papá, a todos.
absolutamente a todos. Entonces, ahí, en ese, pero ellos son parte de esa dama antigua, ¿sí? Para ser dama antigua necesitas llevar ese miriñaque con todos esos personajes. Ahora vamos a perdonar a todos esos personajes que llevamos ahí de a poco para poder, para que vos puedas ver a esa figura de autoridad como que se puede equivocar y no la vas a juzgar. No la vas a juzgar, porque cuando realmente, porque Dios no te juzga, Dios es solamente una presencia de amor. Ese es el verdadero Dios. Es una presencia de amor. Él no va a andar diciendo, mira, esta hizo mal su rol de directora, este otro hizo tal cosa, no. Así tenés que lograr verlo. No es que se hace de un día para el otro, pero vos tenés que perdonar a esa jefa y entender que ese personaje que de alguna manera se inventaste vos para verte separada de ella, son personajes del mundo que son pensamientos que se identificaron con uno o con otro para verse separados digamos, y prolongar en el tiempo esa dama antigua, pero que en realidad no son reales, sos mente, no sos cuerpo. Entonces, no te puedes ver afectada por algo que haga otro cuerpo. Vas a pensar en ella. No importa digamos, ella esté o no esté, con respecto a tu papá, ahora vamos a ver, pero por lo menos vas a verla a ella y vas a tratar de reconocer, digamos, y de entender, mira, yo te amo igual, yo te puedo amar igual, porque en realidad la vas a ver en que su deseo secreto es verse separada y sostener esa dama antigua. Es lo mismo que vos venías queriendo hasta ahora. Mantener y sostener la vida de esa dama antigua y poder formar parte del miriñaque. Cuando vos realmente ahora podés decir, es que el miriñaque y la dama antigua a mí no me daban nada, yo realmente quiero recordar lo que verdaderamente soy. Entonces vas a dejar de darle importancia a esa dama antigua. Y ahí es donde cuando se va a poder empezar a desintegrar. Entonces vas a verte vos colgada en un alambrito y a la otra en un alambrito y decir, mira, ya no queremos vivir acá. Entonces vos podés ser mi autoridad, pero ya no te voy a juzgar, porque Dios no la estaría juzgando. Entonces, ¿por qué la vas a juzgar vos? Ella se puede equivocar. Y cuando vos entiendas que ella se puede equivocar sin ser acribillada, Claro. vos te vas a permitir, como personaje de autoridad, a equivocarte y a decir, es que no necesito ser juzgada, porque en realidad sos, digamos, parte del Cristo, que es la extensión del amor de Dios. Se podría decir que, digamos, que lo que vos podés representar es la figura del Dios amoroso. Y ahí, ¿qué estarías haciendo? Estarías comenzando a cambiar esa percepción de ese personaje de que representaba en un momento como figura de autoridad al Dios egoico por el Dios verdadero. Sí. ¿Y mi Y papá? ahí te vas a ver, me perdonada. Y tu papá también forma parte de ese miniñaque, pero está ahí del otro lado. No importa. Porque a mi También papá lo veo de otra forma, inclusive, lo veo con más misericordia, lo veo como un niño chiquito que, que quiere amor, ajá. Bueno, que está llamando la atención, pero en realidad lo que quiere justamente la atención. Que le diga papá, pero él es tu nieto. No, no, yo no quiero saber nada de él. Pero papá, pobre, no tiene nada. Bueno, entonces sentémoslos lejos y vos acá, así, unas boludeces. Y bueno, eso yo, pero papá con papá es distinto. Con papá es como que porque es tu parece que hasta me papá. justifico un poco, sí, sí, Le porque tenés más no sé, paciencia porque, sí, porque es tu papá. Bueno, a lo sí, mejor la figura de tu padre, con la figura de tu padre ya has trabajado un poco más, sí, varias porque circunstancias que inclusive, digo yo, ah, uf,
Yo ya perdí la cuenta la cantidad de psicoterapia que vengo haciendo por el tema papá, porque siempre sale, así, ya no sé, siempre sale. No, impresionante. O Pero tu o las papá no es, psicoterapias que he hecho yo también, y a mi paciente le sale el cuestión conflicto con el papá, y yo me doy cuenta que yo también estoy sanando ahí. Es tremendo, sí, sí. pero bueno, digamos, quizás a tu papá no, pero, o sea, simplemente lo que quiero es que identifiquen lo que hace el personaje, ¿no? Para sostenerse en la dama antigua, que vean lo que estoy haciendo. Y cuando ves diciendo, mi papá pobrecito, ojo con eso, lo que hace es que quiere llamar la atención, no es más que tu propio llamado de atención. ¿Sí? No, tu papá no es externo a tu pensamiento. O sea, no hay nada externo. Entonces, pero no subestimes el poder de elección de tu padre. No lo subestimes. No digas, bueno, él está viejito o está achacadito o ahora está como un niñito, eh, porque ni los niñitos ni los viejitos son egos, Mm. son Es egos. impresionante como el ego se pone sofisticado y va como que Claro. cada vez. Y uno dice, ay, pobrecito, está demente y se enoja con el nietito. Y bueno, y lo está, está subestimando su, Mm, somos mente, no somos cuerpo. ujú. Y en la mente no hay tiempo y no hay espacio. Y no hay viejito, ni hay pobrecito, ni hay nada de esto. No, Tenés razón. lo estás viendo con un personaje viejo y tu papá no, Claro. no está viejito. Somos Sí, sí, mente, no somos nada. O mente. porque el tema de la vejez es un tema que en algún momento lo haremos, pero el tema de la vejez es, bueno, yo también soy víctima de la edad, ¿no? O sea, el pensamiento ese se siente víctima se identifica con un cuerpo que encima es víctima de los años, y con los años aparecen arrugas, aparece Alzheimer, aparecen un montón de cosas, pero no somos un cuerpo, somos mente identificándose con un cuerpo que encima más víctima se quiere hacer porque está viejito. No te separes de tu papá. Tu papá es mente, igual que vos. Sí. Es mente y él puede elegir. Vos simplemente recordarle a él que puede elegir. ¿Cómo? No juzgándolo, ni justificando su actitud de egoica porque es viejito. No, recordarle, papá, te quiero igual, lo quieras a tu nieto, lo quieras a tu nieto, te quiero igual, quieras festejar tu cumpleaños o no lo quieras festejar, ¿qué te importa si quieres festejar el cumpleaños o no? Sí, yo No te ni quiero festejar. importa, vos lo amás igual, eso es el único mensaje que le puedes dar a cualquiera, yo te amo igual, no importa tu personaje lo que quiera hacer. Porque tú Bueno, no sos un personaje, sino le estás diciendo y estás reforzando la situación en el que es un personaje. No es un personaje, es mente. Como es mente, vos le recordás que es mente y te matas de la mm, risa y no te importa nada. Y no te importa nada, y no te importa nada. No te enganchás con la historia que haga el personaje. Y ni nada, ni de psicoterapia, ni de nada. O sea, simplemente recordás que sos mente y se terminó el rollo. Ahí se termina el rollo. claro. Se termina el rollo. Igual a tu paciente. Viene un paciente que te dice, no, porque esto, porque lo otro, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi primo, porque mi abuelito. El paciente que viene piensa que tiene un problema en el mundo. El problema que el paciente piensa que tiene en el mundo es un problema de su personaje, no es un problema de otra cosa. Entonces, es como un nenito que viene, o sea, es un problema de ese personaje. Cuando viene y te cuenta todo ese rollo, pues, ¿qué es lo único que le puedes recordar a tu paciente? Che, mira que sos mente, no sos ese personaje. Te creíste que eras un personaje, pero vos sos mente, puedes elegir. No sos ese personaje. Esto así como te lo digo, no se lo decís a un paciente, No, ni a no, un no, no, alumno. No, no, claro que no. No, 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 porque bueno, y si te van a no, internar en no, un así no, psiquiátrico, inclusive, pero sí no, como se lo recordás. ¿Sabes cómo se lo recordás? No juzgándolo.
bien, Cuando vos no juzgas a un paciente, el paciente se sana porque no se siente juzgado. Si él viene a que lo juzgues, viene a ser juzgado. ¿Para qué viene un paciente a una consulta de un psicólogo? Para encontrar culpables. claro, Viene para decir, bueno, acá tengo una lista, vamos no, sin desmerecer, ojo, el trabajo del psicólogo, ¿eh? O sea, ujú. porque es parte del proceso. O Sí, sí, sea, yo sé. por lo menos me sirve para identificar algunas cosas, pero, pero ¿para qué viene un paciente? ¿Para qué le pagamos dinero a un psicólogo para que encuentre culpables y que me Está bien, liberen a mí de esa culpa? claro que el culpable es Pero, la mamá, dale papá y listo, y él se va el adolescente tranquilo. Ya está. Luego viene de acá, te claro, rompe todo y se pone loco con la madre porque le acaba de reafirmar que la culpable es la madre y así. Sí. claro, Esa es y eso le dura, se la siente terapia bien hasta que tradicional. llega, se sienta bien hasta que llega a la casa. Sí, Cuando llega a la casa ya le agarra de vuelta, se deprime porque culpó a alguien injustamente, claro, porque claro. en realidad culpó a la madre de algo que está en nuestro subconsciente. Si vos ves un tratamiento injusto o ves lo que sea que ves afuera, no es más que tu propia interpretación de los hechos. Y la interpretación tiene que ver con qué sistema de pensamiento vos elegiste para interpretar. Entonces, cuando te das cuenta de que en realidad estás culpando a alguien, pero que ese alguien que está allá afuera no es más que tu propia sombra, por más que eso vos no lo sepas, cuando culpas a alguien, injustamente eso genera más culpa. Sí. Ahora, ¿y por qué te digo no se juzga la situación? Porque en realidad eso te lleva, esa dinámica egoica te lleva en algún momento a que no lo soportes más y digas, si yo quiero ver esto de otra manera. Por eso es que todo esto es válido también. ¿Tá? Uno no detiene, no le vas a decir, en alguna época yo decía, no, es que claro, hay que evitar que la gente haga toda esta pavada de ir al psicólogo, de hacer esto. No, no, ¿cómo No, nosotros vamos a evitar o, o, o cortarle el camino? No, no estamos a cargo. no, Tenemos cada que uno. soltar con eso. No estamos a cargo, no estamos a cargo, cada vez que decimos yo voy a hacer esto por otro, o que estás diciendo, no, bueno, mi papá, pobrecito, está viejito, quiere llamar la atención o lo que fuera, estás diciendo, busca comprensión, busca lo que fuera, estás diciendo, yo le doy a él algo que de alguna manera Dios no le da, y por otro lado, él como está viejito no puede decidir, somos mente, no somos cuerpo. No, no somos mente y todos compartimos esa mente y en la mente no hay edad, no hay tiempo y no hay espacio. No hay viejos, ni jóvenes, ni enfermos, ni con problemas de nada. Ni Alzheimer, ni nada. Eso es creación del propio personaje. Creamos todo eso, creamos absolutamente todo. Todo. Nuestro personaje crea absolutamente todo. Hay alguien que tiene la mano levantada, pero como mi personaje en medio, no sé, dice Your hands is rising. Como que hay una mano levantada, no sé quién. Si alguien quiere hablar, puede hablar ahora. Alguna otra persona, bueno, ella dio estos dos ejemplos, entonces la idea con estos dos ejemplos es ir perdonando y recordar a nuestros jefes, a todas nuestras figuras de autoridad, que se pueden equivocar Sí, y que pueden no ser juzgadas, que las elijamos o no las elijamos. Por ejemplo, un gobierno, que estemos de acuerdo con un gobierno o estemos de acuerdo con otro, está bien. El tema es que cuando elegimos a uno, no sea porque odiamos al otro y que querramos matar a un presidente, porque cuando queremos matar a un presidente, es que ahí realmente hay que perdonar, porque la propia injusticia, si vemos chorros,
es que nosotros hemos robado a Dios, le hemos robado la autoridad, le hemos robado todo. Entonces, si vemos un chorro afuera, lamentablemente es es lo nuestro que estamos viendo ahí, que es lo único que se puede hacer, es perdonar. Que es sencillo, no es sencillo, pero no nos movemos de ahí, porque si nos movemos de ahí estamos diciendo, ah, es mi mano levantada. Bueno, gracias. Si nos movemos de ahí, estamos admitiendo que en realidad hay culpables en el mundo. Y no hay culpables en el mundo es ilusorio. Y los gobiernos también. ¿Mm? ¿Querías hablar? No sé. ¿Podés hablar un poquito más de esto de los gobiernos? Porque es como un señor, no, es que no es un señor, viste que yo digo el otro, mi jefe, el padre, el vecino, malo, bueno, es como un ente, una cosa así, que están ahí, se juntan todos para perjudicarnos. Qué divertido. Para perjudicarnos. Bueno, justamente este es el tema de autoridad. ¿De quién estás hablando? De Milei. No, en general, los gobernantes en general, se los ve como personas, no sé, raras, como poco. Bueno, los gobernantes en general representan la figura de autoridad para nosotros. O sea, es la figura de autoridad, es una parte de ese Dios egoico al que culpamos de nuestra propia autoría y que de alguna manera queremos demostrar permanentemente que están equivocados. Si no logramos ver la necesidad del personaje para tener ese gobierno que nos trata injustamente, permanentemente, para sostenernos en ese personaje, nos va a ser muy difícil de alguna manera ver al gobierno como parte fraccionada de nuestra propia personalidad. Es ese Dios, vuelvo a dibujar esto para graficarlo simplemente. Creo que vos entraste un poquito después, pero recordá que el tomador de decisiones que decide identificarse con un personaje separado, con un personaje A, ¿sí? La culpa de haberle robado a Dios, de haber matado a Dios, necesita proyectarla en una figura que es este Dios egoico. Este Dios, de una manera egoico, al que lo achacamos, al que culpamos digamos, de toda nuestra experiencia de haber matado a Dios, en este momento el gobierno representa una parte de ese Dios. El Estado de un país, el Estado de un gobierno, es una parte fragmentada de este Dios. Entonces, nuestra necesidad es sostener esta dinámica, Ana, es sostener que siga manteniéndose acá como una figura al que nosotros culpamos, externo a nosotros, en un mundo dual, en algo que nosotros vemos fuera nuestro, pero que en realidad no es más que parte de la dama antigua. Este A es la dama antigua, esto forma parte del miriñaque. Necesitamos el miriñaque para que esto sea una dama antigua. Y la dama antigua sería como el personaje egoico que ha sido creado porque no quería ser parte de la unicidad. Entonces dijo, yo puedo vivir mejor solo, yo no necesito la unicidad, yo puedo estar mejor aparte. Primero me pongo aparte y después me saco la culpa. Digo, yo no fui el responsable de quedarme solo aparte. La culpa la tiene el Dios egoico. Tenemos que sostener ese Dios egoico para poder ser dama antigua. O sea, entiendo que no es nuestra experiencia en el día a día y quizás no sea la tuya y quizás no sea la de muchos. Esto es simplemente darle una explicación desde el punto de vista del curso de milagros. Es metafísico, o sea, no se ve, es metafísico, no es físico y no es nuestra experiencia ahora. Pero si nos situamos acá y realmente sabemos que vamos a por esto, la vida se nos hace mucho más fácil, pero mucho más fácil, porque sabemos
porque sabemos que esto es verdad. Hay algo que hace que todos nosotros un sábado estemos acá hablando de esto. Y es que sabemos que en realidad, porque hay algo digamos que en nuestra mente que nos está recordando permanentemente que esta es nuestra verdadera identidad. Nosotros no es que perdimos nuestra identidad como Dios, no la recordamos. Simplemente no la recordamos. Pensamos que somos este personaje que nos inventamos. Pensamos que somos esto, pero estamos confundidos. Hay un estado permanente de confusión que hace que busquemos permanentemente nuestra verdadera identidad, ¿sí? Estamos entre uno y el otro, pero en el fondo el amor por el amor es más fuerte y sabemos que esta es la realidad y que vamos a por nuestra identidad. Entonces, de alguna manera, cuando estamos frente a los gobiernos y bueno, vos viniste ahora, pero yo hace un rato, estos días tuve una situación, en un momento dije, no quiero ver a mi país de otra manera. El país es algo que uno, porque yo no tengo mucho contacto, pero claro, tengo mis amigos allá, mi vida es en Argentina, entonces viene la gente y me dice, no, porque mira lo que pasa. Mi marido fue hace poco y, y, y bueno, a mí me duele cuando la gente dice, qué sé yo, no sé, las cosas que pasan, que se ríen. Después él me manda una foto y me dice, es que me dieron de vuelta 2 caramelos. O sea, cosas que uno las puede, se ve interpretado como ¿no? Ve y percibe con el sistema de pensamiento y uno tiene que cambiar, pero a veces cuesta. Entonces yo dije, quiero ver a mi país. Y me acuerdo que esto lo voy a volver a repetir, Carles, no lo anotes, pero el tema de aparece este hombre Milei en un discurso donde se enoja con una chica del norte y le dice de todo, la trata de burra y de un montón de cosas, ¿no? Yo desde el primer momento supe que era mío, o sea, y yo realmente así trataba a mis residentes. El sistema de residencia médico es de esta manera. Entiendo que es una creencia y todo, pero era mío, yo lo veía a mí, me veía en ese personaje. Pero sí me afectaba, o sea, no podía que no me afectara, o sea, lo juzgaba y yo decía, pero es un salvaje este hombre. Después intenté y dije, no, yo tengo que ver, pedí verlo, realmente verlo y pude verlo. En un momento dije, claro, pero es que si él está pidiendo amor, si alguien o da amor o pide amor. Yo lo digo en las clases, pero en el día a día no es que a veces uno o pide amor o da amor y dije, este hombre está pidiendo amor. Una manera, una forma muy... Y después lo veo, me aparece en el Facebook, no sé, en donde alguien le pregunta que si él era humilde, ¿no? Claro, el tipo de él es arrogante, somos todos arrogantes, lo que pasa es que... Y él dice, no, yo trato de luchar, yo trato de serlo, pero tengo que luchar con mi propio ego. Una persona que, o sea, estoy luchando con mi propio ego, claro. Y ahí lo puedo ver a él, que está eh, ojo, me parece una persona, después que lo escuché, porque claro, lo primero que vi fue el personaje, pero después empecé a escuchar, no es ningún tonto el señor. Eh, y me parece una persona con capacidad, ¿no? Pero sacando eso, o sea, cuando veo que él dice, estoy luchando con mi propio ego, y después lo veo que lo ponen, que está cantando una canción de Leonardo Fabio, o sea, y me dio mucha ternura, o sea, lo pude realmente ver ese personaje que maltrataba y que lo vi como un personaje, lo pude ver desde la mente en un pedido de amor y después lo pude percibir con el Espíritu Santo como una persona que estaba tratando en ese de decidir, ¿no? Que él dice, él claramente lo dice, ahí pone, trato de ser humilde, pero estoy luchando con mi ego. O sea, que me gustó como pude ver eso de esa, cómo realmente cuando uno decide, cuando uno va a la mente, tiene en ese poder de decisión, puede cambiar la percepción.
Entonces ahí realmente te das cuenta que no estás a expensas de nada. No estamos a expensas. No somos un personaje que andamos dando vueltas por ahí boyando, que fuimos creados por estas figuras de autoridad, por este Dios egoico ni nada, y andamos a expensas de la nada. Cuando uno toma y se compromete realmente con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y elige permanentemente y se queda quieto ahí, realmente puede cambiar la percepción. Así que bueno, es un trabajo permanente. Este es un comienzo de este tema. Es un tema que vamos a ir viendo los sábados hasta que terminemos con la autoridad. Con respecto a lo que es la parte de autoridad del capítulo 3, yo ahora les voy a pasar en el WhatsApp de los que están en las clases, digamos, las diferentes párrafos en donde en el capítulo 3 se habla de autoridad. El capítulo por excelencia de autoridad no es este, pero acá Jesús comienza a hablar de la autoridad y por eso quiero comenzar con este tema ahora. Nosotros vamos a terminar el capítulo 3 con estos párrafos que se los voy a mandar ahora, pero los vamos a charlar el viernes que viene y después vamos a empezar con el 4. Yo les dije que íbamos a empezar con el 4 el viernes que viene, pero no. Vamos a ver estos párrafos, a repasar todo el capítulo 3 y a seguir con el 4 en el próximo. Por lo tanto, el sábado que viene a la misma hora vamos a seguir con este tema de autoridad. Es un temón, es un tema que es grande, pero de a poquito lo vamos a ir masticando. Y yo quiero que lo empecemos a ver en la vida diaria. Por eso es que traigan los ejemplos, no se preocupen. Si quieren cambiar los nombres porque tienen jefes por ahí que los comprometen, no importa. O sea, traigan los ejemplos, porque cuando vemos los ejemplos, podemos verlos en el día a día. Bueno, yo como maestra o como docente o como profesor, me da miedo, este ejemplo que trae María Elena, me da miedo ocupar un lugar de autoridad, es un tema que lo vamos a desarrollar. O sea, cuando no quiero tomar un cargo de autoridad, cuando no quiero ocupar el lugar de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios egoico. Pero lo evito, no quiero. ¿Está? O lo ocupo y o lo ocupo o no lo ocupo porque no quiero. Tanto un lado como el otro son las dos caras de una misma moneda. Es un conflicto con la autoridad, ya sea que lo quiera ocupar o no lo quiera ocupar. El hecho de que yo tenga la idea es que los que estamos o los que están en una situación de autoridad pueden ejercer su situación de autoridad, y autoridad no necesariamente significa ser Hitler. ¿Está? Uno puede ocupar ese cargo sin ser Hitler y puede verse perdonado y debe perdonarse. ¿Qué significa esto? A su propio personaje cuando nos vemos en una situación así y nos equivocamos. No nos juzgamos, porque eso es lo que haría el Dios verdadero, no el Dios que creamos nosotros. Nosotros pensamos que si nos equivocamos en una situación de autoridad, el Dios egoico nos va a castigar porque va a ir a por nosotros. ¿Mm? Va a ir a darnos con un látigo y va a decir, estás haciendo las cosas mal y me va a desbancar. Esto es un tema que da para mucho. Hoy es el comienzo, lo vamos a ver los sábados a esta hora y el viernes nos vemos, con las clases de los capítulos y preguntas que tengan me las van poniendo en el Facebook, no importa. El miércoles quizás tengamos otro encuentro para ver un tema del ego, pero bueno, pueden estar o no estar, lo voy a dejar grabado para todos también, así que bueno. Bueno, me voy a ir a comer algo. Yo vine anoche, llegué como a las 3 de la mañana y tengo el jet, o sea, estoy como, ahora ya en Europa estaría yéndome a dormir. Claro. Los viernes
a la 1 del mediodía de acá de California. Les voy a hacer unos cartelitos y vamos a comenzar un grupo nuevo de los capítulos, porque Rosa, Neus, hay un montón de gente que no pueden tan tarde en España y quieren más temprano. Entonces, y realmente lo mejor es comenzar nuevamente que poner a alumnos nuevos en este grupo, ya que ya empezamos hace rato, porque no es amoroso, ¿no? Hay muchas cosas que hay que empezarlas desde el principio, y si bien tenemos 2 clases a repetir, no es lo mismo. Ustedes ya tienen otros conceptos y están como más afianzados, y bueno, no confundir también es parte de, de todo esto, ¿no? En donde hay algo que tiene que ser didáctico, eh, no es sano comenzar ya cuando alguien está por el capítulo 4 o lo que fuere. Los que quieran ver los primeros capítulos nuevamente pueden ingresar. Yo les voy a pasar las claves igual. No hay conflicto, la verdad. Esto pueden estar, pueden revisar, pueden ver. eh, no tengo drama. Y entonces y como siempre. Así que bueno, les mando un beso, anoten las preguntas. Suerte con los gobiernos.